de la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, estamos en el capítulo 2, verso número 17. Voy a empezar ahí. Primera Tesalonicenses 2:17. Ahí tenemos como título ausencia de Pablo en la iglesia. ¿Qué? Ausencia de Pablo en la iglesia. Entonces, una de las cosas que los falsos acusaban a Pablo era que decían que si Pablo los amaba tanto, ¿por qué no había vuelto? O sea, porque si Pablo los quería tanto, ¿por qué no regresaba a la iglesia? Una de las cosas que debemos de tener para juzgar un asunto es que debemos tratar de tener todos los elementos más importantes, hermanos. Más importantes. ¿Ok? Es decir, no podemos hablar duramente de un asunto que es delicado, vamos a ponerlo así. Entonces dice ahí, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Dice ahí traducción viviente: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que no era que él no quisiese volver. Aquí la palabra separados viene de una palabra griega aporfanizo, y da la idea, la palabra griega da la idea como dejar huérfanos. Pablo sentía un profundo amor por esta iglesia de Tesalónica, como un padre la tiene por un hijo. Y ve lo que dice Pablo, dice, estoy ausente en el cuerpo, pero no en el corazón. Pablo les dice que él ora mucho por ellos. Y una muestra del amor de Pablo hacia esta iglesia es lo que sigue diciendo. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Dice, pero Satanás nos estorbó. A ver, quiero poner aquí un punto importante en este verso. Aquí la palabra estorbó significa impedir, detener, molestar, cortar. La palabra griega en copto, se dice en copto, da la idea como de que bloqueas un tramo de carretera para frenar la marcha. A eso se refiere. Ahora, hermanos, quiero que entiendan esto. No siempre el bloqueo es por el diablo, ¿eh? Lo que da aquí la idea, Pablo, lo que da la idea en este verso, es que la situación por la cual Pablo no iba a la iglesia era una situación que era claramente adversa. En el sentido adversa es que se veía claramente la mano del enemigo. Hermanos, a veces es Dios mismo quien te impide. Ejemplo de eso, Balaam. ¿Quién le impidió a Balaam seguir su camino? Dios mismo. Dios mismo. ¿Ok? Pero en este caso, hermanos, en este caso de Satanás, es que Satanás ocupaba ciertas personas o ciertas autoridades para bloquear el camino de regreso a Tesalónica. No especifica Pablo, estamos divagando, pero no especifica Pablo qué es lo que pasaba en ese momento.
Sin embargo, podemos ver, hermanos, podemos ver que era algo que las gentes estaban haciendo en contra de la persona de Pablo. Y por eso Pablo escribe que es obra de Satanás. Obstáculos siempre va a haber, pero por decir, cuando hay obstáculos que causan divisiones, ese no es Dios. Ese no es Dios. Entonces, debemos entender que cuando hay obstáculos que tal vez se ven así entre las sombras, entre la niebla, que hay obstáculos que me impiden hacer un trabajo, pero que no me están llevando a ir en contra de los principios de Dios, tal vez sea Dios mismo quien me pone un obstáculo. Pero cuando ese obstáculo me está llevando a que yo violente algunas cosas, eso es seguro que es Satanás quien le está poniendo un obstáculo. Pero no siempre es así. Eso es muy importante, porque muchas veces la gente dice, es que no pude porque Satanás me puso estorbo. No siempre. Tenemos que ver ciertas cosas. Por eso te digo, o sea, no es solamente decir así y así asado. No. A ver, necesitamos ver muchas circunstancias que tenemos que ver para sacar un buen juicio. ¿Ok? Un buen juicio. Recuerden, hermanos, que la palabra en griego para prueba implica las dos cosas. En el sentido de que cuando se dice la palabra prueba en el griego, implica las dos cosas, tanto prueba como tentación. Dios prueba, pero la carne también hace que eso se vuelva una tentación. En un punto dado, hermanos, cuando Dios le dijo a Adán que de todo árbol del huerto podrá comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso era una prueba. ¿Tú piensas que Dios quería que pecaran? No. ¿Sabes cuándo se vio como una tentación? Cuando Satanás se lo hizo ver por el otro lado. Cuando pones a Dios como malo, ahí hay una tentación. Pero Dios no quería tentarlos, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios prueba, pero tenemos carne. Y la carne siempre hace ver el lado que a mí me convenga, y ahí viene una tentación. Porque básicamente, hermanos, en una prueba de Dios, casi siempre yo voy a perder. En el sentido de que a mí, como que a mi carne no le conviene lo que voy a vivir. No le conviene. Eso es una tentación. Pero Dios es una prueba que donde Dios me quiere bendecir. Pero la palabra griega utiliza esas dos cosas en ambos sentidos. Y eso es muy importante entenderlo. Pero Dios jamás querrá que caigas. Jamás. Eso ocurre por nuestra humana debilidad. Recuerde lo que dice Santiago. Cuando dice esto, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que nosotros de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. O sea, la mayoría de veces que se ve un pecado en la Biblia no es culpa de Satanás, es culpa de la carne. La mayoría de veces. O sea, Satanás no te puede obligar a pecar, Satanás no te puede obligar a pecar, sino que él te pone algo que sabe que a tu carne le gusta, pero tú decides. Pero ¿sabes cuándo más ataca Satanás? Cuando estás débil. Cuando estás débil. Un ejemplo, cuando tuviste una ruptura con una persona, ahí estás débil. Emocionalmente estás débil. Y tú piensas que Satanás dice, ay no, pues está bien débil la hermana. Ay, ahorita pues hay que dejarla reposar. No, dice, aquí es cuando más, ¿qué? ¿Sabes cuando estás débil? Cuando tienes una necesidad. Cuando tienes una necesidad de algo, económica, Satanás viene y te ataca. Y te dice, a ver, si Dios fuese tan poderoso, ¿por qué no te da? ¿Cuándo tentó a Jesús? Cuando tuvo hambre, estaba débil, físicamente estaba débil. Eso debemos entenderlo siempre, hermanos. Siempre cuando, por decir, ocurra un conflicto con una persona,
ahí estamos débiles. ¿Por qué? Porque sentimos que algo pasó, que no estoy de acuerdo, que hubo un desacuerdo, que estoy enojado. Ahí viene la tentación. Viene Satanás y te dice, no, creo que la gente no te entiende porque tú tienes la razón. Tienes que tener mucho cuidado, ahí estás débil. Ahí estás débil. Una táctica defensiva de los ejércitos, hermanos, de la antigüedad era cavar una trinchera enorme para evitar que las tropas enemigas alcanzasen a sus hombres. Eso es lo que describe Pablo en este punto. Parece como que Satanás hizo una trinchera. ¿Sabes qué es eso? Una zanja grande. Hizo una trinchera para ponerle un obstáculo, no a Pablo, sino al Evangelio. Pero no dice Pablo bien en sí qué fue. Nada más estamos divagando, pero no sabemos. Versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Traducción viviente. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Pablo deja en claro que el hecho de que no esté con ellos o que no haya vuelto a Tesalónica no quiere decir por ello que no los ame y que nunca más los verá. No está diciendo, eso no quiere decir que él no quiera volver. Pablo da 3 adjetivos de lo que es esta iglesia. Número 1, una corona. Número 2, gloria. Y número 3, alegría. A pesar del corto tiempo de discipulado con ellos, Pablo ve su crecimiento y siente emoción, ya que ellos habían permanecido y esa era su gloria de Pablo, al ver que Cristo es glorificado en ellos. Hermanos, quiero que vean esto bien importante aquí, y es que la mayor recompensa que como cristiano tenemos es discipular a alguien. No solamente predicarle el Evangelio. Veamos la parte de la que se gloria Pablo. No solamente se gloria de que creyeron porque él les predicó el Evangelio. No. También él se siente gustoso porque no solamente les predicó, los discipuló. Y eso es una parte que hemos muchas veces olvidado, hermanos. Eso es muy importante, el discipulado. A mí me pasaba que yo de más joven, yo veía en la iglesia cómo gente creía en Cristo y iba a la iglesia un mes y después se iba. Yo decía, pero ¿por qué no permanecen? ¿Por qué no siguen viniendo? Y la respuesta es, porque no hay un discipulado fuerte con ellos. Para eso es el instituto. O sea, si una persona no va a permanecer en la iglesia, o sea, la gente puede permanecer en la iglesia por 2 cosas, o por la doctrina, o sea, que lo hace estar fuerte, o número 2, por el entretenimiento. Y muchas iglesias están llenas de ese tipo de personas que van a la iglesia por entretenerse. Yo una vez escuché a una persona que dice, es que yo voy a la iglesia para recargar baterías. Y pues está feo que yo voy a la iglesia y nos regañen. Yo le dije, hermana, para recargar batería está la iglesia, está la Biblia. Tú vienes a la iglesia para conocer a Dios. Y hay cosas de Dios que a ti no te van a gustar, a tu carne no le van a gustar. O sea, ¿a quién le gusta ver al Dios de la ira? Al Dios de la justicia. Al Dios que pone una sentencia. Pero ahí está en la Biblia. Entonces la gente va a permanecer en la iglesia por 2 cosas. Una, porque la entretengan, de que tenemos los cantos de moda, tenemos un buen escenario,
tenemos gente que los apapache, o número 2, van a permanecer porque son como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Qué pasa cuando un árbol está junto a la corriente? Echa raíz, y la corriente es la palabra. Para que una persona eche raíces requiere ser discipulada. Si no está siendo discipulada, es un árbol que está allí pero que no tiene raíz, y que cuando venga un viento se va a caer. Uno de los árboles que más echan raíces son las palmeras. Y tú has visto, las palmeras casi siempre están en climas tropicales o en climas cálidos. Ahí hay muchas palmeras, por decir, en Veracruz, en Acapulco, en Zihuatanejo, hay muchas palmeras. Y tú ves, pasa un ciclón, pasa ahí un huracán y las mueve. Sí, las mueve así, pero nunca las arranca de raíz, porque son tal las raíces que tienen que no, está difícil desarraigarlas. Entonces, hermanos, esa es la idea. La idea es que el creyente debe echar raíces. Entonces, imagínate un creyente que anda de iglesia en iglesia. ¿Va a echar raíces? Si tú trasplantas muchas veces una planta, se va a morir. Porque no la dejas madurar, no la dejas crecer. Entonces es lo mismo. Si un cristiano nada más anda de iglesia en iglesia, no va a echar raíces. Y un día, ¿qué? Se va a hartar y va a empezar con esos rollos de que, ay, no, pues todas las religiones llaman a Dios. Ay, no, siempre es lo mismo. Siempre nada más roban. Siempre nada más se engañan. Ay, no, pues yo ya decidí que nunca ya más voy a ir a una iglesia porque nada más se engañan. Ese tipo de personas es porque anduvieron de chile, mole y pozole, comiendo por todos lados, hasta que les da una indigestión espiritual. Por eso no es bueno andar comiendo así de chile, mole, pozole. O sea, si tú vas acá y comes en cada estación del metro, vas a ver cómo vas a llegar a tu casa. ¿Cómo llegas? No, hombre, te duele la vesícula y el estómago te va a doler por toda la semana. ¿Por qué? Porque no sabes comer. Es lo mismo. Hay cristianos que hoy comen de aquí, luego comen del internet, luego comen de fulanita y chonita, y luego ya no quieren saber nada. Ya no quieren saber nada de nada. ¿Te ha tocado ese tipo de gente? A mí sí. A mí me han dicho, un día tú te vas a dar cuenta. Yo le dije, mira, te voy a decir tu problema. ¿Sabes cuál fue tu problema? Que pensaste que podías con todo, pero no. O sea, imagínate, así como podemos decir que no hay matrimonios ya que duren, que no hay matrimonios que duren, ¿no? Hoy en día hay gente que ya pasó por 2, 3 divorcios, ¿no? Puedo decirlo así, parece que hoy en día hay cristianos que ya pasaron por 2 o 3 iglesias, ¿no? Como 2 o 3 divorcios. Entonces llegan a otra iglesia y como que, pues, a ver si la logran. Dicen, a ver si aquí sí la hacemos. Es como aquel que dice, no, a ver si en este cuarto matrimonio, esta sí es la buena. Están así. O sea, ya no podemos encontrar cristianos que a lo mejor ya hayan durado en una iglesia 30 años o 20 años. Ya está difícil. Está difícil encontrar eso. Entonces, hermanos, nuestra gloria viene cuando discipulamos a alguien, cuando lo enseñamos, cuando lo encaminamos, cuando lo exhortamos a reconvenir el camino. Ahí, hermanos, tenemos una recompensa. ¿Cuándo se va a dar esa recompensa? La palabra aquí venida es la palabra griega parousia, que significa manifestación visible. Y hermanos, eso sí es, yo lo he experimentado, cuando hay alguien lejos y tú quieres enseñarles. Yo tenía 2 amigos en otro estado y a veces nada más podía visitarlos cada 3 meses. Pero cada vez que iba yo, aprovechaba el tiempo y les enseñaba y les discipulaba. Pero hermanos, sí es difícil cuando tú estás lejos y quieres enseñar muchas cosas.
Hoy es un poquito más fácil, ¿no? Puedes enviar un audio y puedes enviar una carta, pero imagínate a Pablo. A Pablo que pues para enviar una carta pasaban meses para que llegara una carta a un lugar. Hoy pues tenemos el internet, gracias a Dios, pero de verdad, cuando tú tienes ese peso de enseñar a otra persona, empiezas a comprender que si no enseñas a esa persona, sabes que se puede perder. Sabes que se puede perder si no la discipulas. Seguimos ahí, 1 Tesalonicenses 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, vea lo que te decía yo, acordamos quedarnos solos en Atenas. O sea, para encontrar razón en este verso tenemos que ir un poco al contexto, y es ese. ¿Cuál es el contexto? Bueno, que Pablo tenía peso por saber qué pasaba con esos hermanos, como un padre tiene peso por saber qué pasa con su hijo. Entonces, en este capítulo sigue esa defensa al hablar del sacrificio personal. Y sigue diciendo el versículo 2, y enviamos a Timoteo. Mira, el enviar a Timoteo era la muestra de amor del apóstol hacia la iglesia y la preocupación flagrante de que tenía por ellos. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La traducción viviente. Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe. A Pablo no le preocupaba la salud, el amor propio, la comodidad, sino más bien la calidad de la vida espiritual sin importar las dificultades. Hermanos, la fe de los tesalonicenses era la importancia suprema del apóstol. Y esa debe ser la importancia suprema de un pastor. ¿Cuál? Que la fe en la iglesia no se apague. Y la manera de evitar que la fe se apague es predicando el Evangelio. Porque la fe viene por el oír. O sea, entonces, date cuenta que muchas iglesias que no predican el Evangelio están llenas de emoción, pero no de fe. La fe no tiene que ver con emocionarse, con estar sonrientes o tristes, no tiene nada que ver con eso. La fe tiene que ver con verdades del Evangelio, hermanos. La fe no es ciega, como muchos piensan de que, ay no, yo sí creo, ay santo patroncito, concédeme este deseo. Eso es una fe ciega, que no tiene un valor, no tiene un cimiento. No. La fe cristiana tiene un cimiento. ¿Cuál es? La palabra. Alguien dijo así, la fe es para ver la promesa de Dios hecha realidad. Eso tiene que ver algo muy importante. Y es que tú no puedes tener fe en algo que Dios no ha dicho. Porque eso es interesante. Hay gente cristiana que tiene fe en algo que Dios no ha dicho. Y una de las cosas es la confesión positiva. Eso es metafísica. Pero la gente tiene fe de que no, yo tengo fe que estoy sano en el nombre de Jesús. Yo les he dicho, bueno, ¿dónde dice eso la Biblia? Ay, pues ¿cómo que no? ¿Cómo que no dice? ¿No dice que si tuvieses fe como un grano de mostaza? No, te estoy preguntando, ¿dónde ves que se utiliza esa frase o dónde ves que se utiliza ese accionar que tú estás haciendo? ¿Dónde ves a Pablo diciendo, yo tengo fe, yo soy sano en el nombre de Jesús? ¿Dónde ves a David diciendo eso? Ah, bueno, es que eso está entre líneas. No, esa es una mala hermenéutica. Una mala hermenéutica es hacer que el texto diga lo que tú quieres que diga. Es una mala hermenéutica. No puedes hacer que, te vas a convertir en un herrero del Evangelio. ¿Sabes cómo es un herrero del Evangelio? Que lo tuerces de tal manera que diga lo que tú quieres que diga. No podemos ser así. Tenemos que ser, ¿cómo? Fieles al mensaje. Y si la palabra lo dice, lo creo.
A ver, ¿por qué Abraham salió de su tierra y su parentela a una tierra que él no conocía? ¿Por qué lo hizo? Dicen, por fe. Sí, ¿fe en qué? En lo que Dios le dijo. Le dijo, salte de aquí. Él tuvo fe en lo que Dios le dijo. No, pues se me ocurrió y pues yo tengo fe, te tiene que hacer. No, la fe cristiana no es así. La fe cristiana se basa en algo que conocemos. No puedes confiar en algo que es producto de tu imaginación. Otro. Es que yo tengo fe porque la Biblia dice que comerán cosa mortífera y no les hará daño. Ya ve, pastor, yo tengo fe de que estos tacos de perro no me van a hacer mal. Lee el contexto de ese verso. Lee el contexto de ese verso. Eso habla consecuencia de predicar el evangelio. Y un ejemplo de ello que sí pasó fue Pablo. Estaba en la isla de Malta y dice que estaba recogiendo. ¿Y qué pasó? Una serpiente se le prensó y dice, todos esperaban que muriese. ¿Y qué? ¿Por qué no pasó eso? Porque Dios le dijo, no te preocupes, Pablo, es necesario que compadezcas ante el César. O sea, a Roma vas a llegar. Entonces, híjole, Dios se equivocó, se le prensó la serpiente y ya no llegó. ¿Te das cuenta que no es así? Pablo estaba confiado en lo que Dios le dijo, no en lo que él creía. Y muchos son así. Muchos son así. Entonces, por eso es importante el discipulado. ¿Por qué? Porque así conozco de la Biblia. Te voy a mencionar otro que a mí también me dijeron. Yo le dije, ¿por qué te quieres casar con esa mujer del mundo? Pastores bíblicos, me dice, recuerde a Oseas. Yo dije, híjole. Otra cosa de la hermenéutica, hermanos. No podemos sacar una doctrina de un solo verso. No podemos sacar una doctrina de un solo verso. O sea, de que aquí lo dice y de ahí desarrolla una doctrina. No. Tenemos que tener un respaldo de más o menos unos 10 versos para decir, esta es una doctrina bíblica que aquí está. Y uno de ellos es el dispensacionalismo. Del dispensacionalismo salió lo que es el arrebatamiento. ¿Y sabes cuántos versos tiene esa doctrina del arrebatamiento? Tiene 3 versos nada más. 3 versos nada más. ¿Puede considerarse una doctrina que está basada? No. No, tendríamos que revisar toda esa parte doctrinal. Porque no tiene mucho sustento bíblico. Otra cosa, no podemos sacar una doctrina de una parábola. No podemos hacer eso. Porque es un símbolo, no es algo así que se enseñaba. Tiene un significado espiritual, no podemos sacar una doctrina de allí. Y muchos han hecho eso. Han hecho eso y se han equivocado. Entonces, hermanos, la fe cristiana se basa en las doctrinas del Evangelio. Se basa en las doctrinas del Evangelio. Y tenemos que tener bien en claro cuáles son esas doctrinas. Antes se me viene a la mente otro. Una vez también un hombre me dijo, ese cuando dice ahí 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, en ese momento nada más se refería al Antiguo Testamento, porque en ese momento el Nuevo Testamento no existía. Y yo le dije, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Que ahora el Nuevo Testamento no es inspirado por Dios? Dice, bueno, entonces eso quiere decir que hay muchas cosas del Nuevo Testamento que no son válidas. Le digo, estás cerrando, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Te pareces a los saduceos, ¿verdad? Tomas lo que tú te conviene. Entonces, hermanos, vamos a encontrar con personas así, que tienen fe en una doctrina que ellos creen,
Porque les conviene. O sea, ¿por qué crees que los saduceos no creían en la resurrección? ¿Sabes que hay una trampa ahí? Cuando tú no crees en la resurrección, Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 15, cuando tú no crees en la resurrección, pues entonces nada más es esta vida la que existe, entonces vamos a hacer lo que querramos porque aquí vamos a morir y aquí quedamos. Se decía, hermanos, en los tiempos antiguos, ahí cuando estaban todos esos saduceos, se decía que esos hombres eran los más acusados de inmoralidad. Los saduceos. Los fariseos eran más por avaros, pero los saduceos eran más por inmorales. Eso es lo que ocasiona cuando no crees en la resurrección. Y eso nos deja ver un punto bien en claro. Las personas que viven de una manera muy desordenada es porque no saben bien en claro que la siguiente vida serán juzgados. No lo tienen en claro. Si lo tuvieran en claro, temerían. Última parte del verso 2, dice ahí, que lo enviaron a Timoteo para confirmaros y exhortaros. Aquí la palabra confirmar viene de la palabra griega esterizo y significa fijar. Fijar significa volverse resueltamente hacia cierta dirección. ¿Cómo se hace esto? Esto se logra, hermanos, edificándola en amor, crecimiento espiritual, enseñando la palabra, evangelizando, refutando el error, practicando la disciplina. Mira, eso también se lo dijo a Tito, le dijo el versículo Tito 1:5, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La primera parte para corregir algo deficiente es predicarlo, hermanos. Es predicarlo. Necesitamos enseñarlo. Antes de corregir a tu hijo, primero le enseñas. O sea, yo no creo que a tu hijo le dejes el carro de buenas a primeras, ¿no? Porque pues, eres el más bueno del mundo. No, primero le enseñas a manejar la responsabilidad que tiene. Yo recuerdo también cuando mi padre me enseñaba la responsabilidad del dinero. O sea, empezó por poco, o sea, no me dio un billete de $1,000. Pues no, estoy bien generoso, soy el papá más bueno del mundo, te doy uno de $1,000. No sabes qué es eso. Te voy a enseñar la responsabilidad. O sea, porque cuando tú recibes un sueldo, recibes una responsabilidad que tienes que administrar. Y otra muy importante, que Dios va a probar tu corazón en esa gracia de dar. Recuerden que la manera, hermano, la manera de tener más, ¿sabes cuál? Te voy a enseñar la manera de tener más. La manera de tener más, ¿sabes cuál es? Dar. No acumular, dar. ¿A qué me refiero con acumular? No me refiero a que no tengas una cuenta en el banco de ahorro, no estoy diciendo eso, Lo que estoy diciendo es que la manera de obtener algo más, o sea, de que Dios te bendiga, es dar desinteresadamente, porque Dios no es deudor de nadie. Cuando tú das a la iglesia, cuando tú das a algo en las ofrendas, esa es una gracia que Dios te da. Que mira, Dios, el Señor de todo el universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, te da la gracia de que participes en su obra no necesitando nada de ti. Esto es una gracia. Porque ¿qué puedes ofrecer a Dios? ¿Tu tiempo? Hay la ropa que ya no utilizo. Mira, si se trata de dar dinero, Angelina Jolie hace más que tú. Porque ella pues va y ¿cómo se llama? Y ayuda a los niños en África y manda ayuda
y manda computadora y hace que construyan casas. ¿Tú has construido una casa para alguien? Ay, pastor dice, ay, pastor, pues primero deja que me compre la mía, después ya vemos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, si hablamos en ese punto dado, pero hermanos, yo te lo voy a explicar. Por decir, cuando aquí se transmite la radio, se suben audios, todo eso tiene un costo. Y a lo mejor tú no puedes ir hasta el Congo a predicar del Evangelio. Pero cuando tú das desinteresadamente, y otra cosa, hermanos, cuando tu billete entra allí, ya no es tuyo, porque, ay, vea lo que hacen con mis diezmos, tus diezmos, por favor. Cuando tú das eso, y la gente, por si una gente allí en el Congo escucha del Evangelio, ¿por qué llegó hasta allá? Porque tú participaste de esa gracia. Y Dios sí ve eso, Tú participaste de eso para que el Evangelio llegase hasta ese lugar. Por eso no lo vemos a veces. No lo vemos. Decíamos, ay, a ver, pues si Dios no necesita, pues que Dios sustente su obra. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. O sea, no creas que Dios está manco para que no lo haga. Dios lo puede hacer. Pero tú sufres una pérdida. Sufres una pérdida. ¿Te imaginas? O sea, cuando mi padre me enseñaba esa parte, tienes que entender que esa responsabilidad también viene con eso. O sea, no solamente es tener dinero, también viene una responsabilidad con eso. Entonces, Pablo sabía que tal vez había deficiencias en Tesalónica, y eso se debía a la falta de conocimiento que había entre ellos. Hermanos, a veces entre hermanos nuevos frecuentemente hay deficiencia de conocimiento. A veces tienen ideas y creencias erróneas y hay que corregírselos. Hay que corregirlos. Porque sí, luego, como vienen de otras iglesias, es más fácil aprender lo malo que aprender lo bueno. Y es más difícil desaprender que aprender. Y te lo voy a poner así, un ejemplo así. Es que eso antes me servía. ¿Por qué lo tengo que dejar de hacer si me servía? No, eso es lo que tú crees, pero no sirve. Es que yo decía con mis hijos, ay, yo los cubría con la sangre de Cristo, pastor. Yo los cubría. O sea, y la sangre de Cristo los proteja, hijos míos, y ya los ponían las manos sobre ellos en símbolo de que derramaba sobre ellos la sangre y ya salían de la casa. Si no, no salían de la casa. Y le dije, ¿en qué momento se hacía eso, hermanos? Lea el Éxodo, pastor. ¿Quieres que te enseñe sobre eso? ¿Cuándo se menciona otra vez en la Biblia que hicieron eso? ¿Cuándo se menciona otra vez? Si nada más se menciona una vez, no puedes sacar una doctrina de ahí. No puedes, porque, ¿sabes por qué nada más se hizo una vez eso? Porque el sacrificio de Cristo se hizo una vez y para siempre. Si lo volvieran a hacer otra vez, estaban diciendo que requerían otra vez liberación. Y no era así. No. ¿Te das cuenta cómo está cerrando? Ay, pastor, sí, estoy equivocada, ¿verdad? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. ¿No? Hay gente así, que tienes que enseñarle, tenerle paciencia también, hermanos. Tenerle paciencia. Ese fue el problema de Saúl. El problema de Saúl, ¿sabes cuál fue? Que le dijo cuando Samuel le dijo, pues qué valido de ovejas y vacas, ese es el que oigo. Y le dijo, de Amalec los han traído para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Dice, pero lo demás lo destruimos. Y le dice, déjame decirte lo que Dios me dijo. Sí, di. Le dice, así como tú desechaste la palabra de Jehová, Dios te ha desechado a ti. Le dice, no, al contrario, yo sí hice la palabra de Jehová. ¿Sabes por qué insistía Saúl eso? Porque ganó.
A ver, si yo no hubiera hecho la palabra de Jehová, ¿por qué gané? Yo gané. Entonces quiere decir que sí hice la palabra de Jehová, porque si no lo hubiera hecho, hubiera perdido. Aguas con eso, ¿eh? El hecho de que hayas ganado algo no quiere decir que está bien. Eso nos enseña algo, hermanos. No es el qué, sino el cómo. No es qué hiciste, sino cómo lo hiciste. Y ahí está el problema. O sea, es lo que Samuel le dijo. Es que aquí no estamos hablando de qué fue lo que hiciste, que es derrotarlos, es cómo lo hiciste y no cumpliste lo que Dios te dijo. Te dijo, mátalos a todos y tú no lo hiciste. Pero es que yo gané. Dice, yo gané. Eso no importa. Físicamente ganaste, pero espiritualmente perdiste. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos. Cuidado. Tal vez físicamente ganas. O sea, tal vez físicamente ganas un buen sueldo, pero espiritualmente, ¿cómo estás? Tal vez estás perdiendo. Ten cuidado. Porque si nos ponemos en la posición de Saúl, vamos a ser desechados. ¿Te das cuenta cómo no vemos eso? Porque siempre anclamos con que si me está yendo bien es que estoy bien. Y si me está yendo mal, es porque estoy mal. No necesariamente. No necesariamente, porque Jesús no tenía donde recostar su cabeza y estaba mal. Ay. Ahí sabes qué se requiere, discernimiento espiritual. Porque eso, anclarlo así de que si me está yendo bien, estoy bien, es un discernimiento puramente terrenal. Es bien difícil eso, hermanos, bien difícil. Porque la carne nos engaña, diciéndonos, si estamos bien es porque voy bien. Entonces, Samuel, yo hice la palabra de Jehová. Le dijo, no la hiciste. Pero ¿cómo no? Si gané. Yo gané. Seguimos ahí. 1 Tesalonicenses 3:3. Dice, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Ay, este verso como que hay que quitarlo de aquí, ¿no? Porque estamos puestos para tribulaciones. ¿Quién quiere sufrir? Nadie, yo no. Yo si le puedo dar la vuelta, pues mejor. ¿Ya? Lenguaje actual. Así las dificultades y problemas que ustedes afrontan no los harán dudar. Ustedes saben que tenemos que hacer frente a esos problemas. ¿Que tenemos que hacer qué? Frente. Ay. Si los cristianos de hoy son de porcelana, hoy surge un problema, ya no vienen. Prefiero no verte la cara. No, prefiero no verte la cara, ya no vengo. En fin, iglesias hay muchas. Es una frase un típico. Ay, iglesias hay muchas. Donde sea yo me puedo congregar, el chiste es que prediquen el evangelio. La pregunta que yo te haría es, ¿cuál evangelio? El evangelio del resentimiento, de la amargura, del no perdones, del aquí estamos mejor. ¿Cuál evangelio? No, porque como dijo John MacArthur, ¿no? A esos que dicen, no, Dios es amor y Dios no castiga. Sí, porque tu Dios no existe. No sé qué Dios sea. No, que Dios no castiga. ¿Ah, no? Pregúntale a Israel. Pregúntale a Israel. No, cuando ellos la última tentación de que decidieron regresar a Egipto, Dios dijo, los he perdonado, pero de cierto os digo que esta generación no verá la tierra. ¿Castigo? ¿Qué hacemos con el versículo de Hebreos? Dios al que ama, disciplina. ¿Y qué dice? Y azota. Ay, no. Dios no es ese. Pues sí, tu Dios no existe. No sé qué Dios sea. Es lo mismo. Es que en todos lados predican el evangelio. ¿Cuál? El evangelio del conformismo, de la comodidad,
del egocentrismo, del todos estamos bien, del a mí me engañaron, yo soy víctima, no sé cuál evangelio. Entonces, el interés pastoral de Pablo es que los hermanos no sean persuadidos o convencidos a dejar a Cristo por causa de los problemas. Fíjate, ahí viene otra debilidad. ¿Cuándo somos débiles? Cuando tenemos problemas. Ahí somos débiles. Y tenemos que fortalecernos en el evangelio. Pero es chistoso, pero cuando más problemas tiene el cristiano, es cuando más no viene a la iglesia. Es como aquel que está enfermo y entre más enfermo están, menos va al médico. Es irónico, ¿verdad? Pero sí hay. Así como que tiene un dolor acá, en la vesícula, ¿no? Le quiere dar pancreatitis y le está dando un dolor que hasta lo dobla. Te llevamos al médico, no, ya se me está pasando, ajá. Y tú sabes que las bacterias funcionan más en la noche, ¿verdad? Se activan más en la noche. ¿Quién sabe por qué? Pero en la noche te da más calentura y toda la cosa. No, ya se me está pasando. Así está. ¿Tiene un problema espiritual? Vamos a la iglesia. No, hasta que me cure. Hombre, pues así nunca te vas a curar, ¿no? ¿Te das cuenta de la ironía? Pero así es. Cuando estamos más débiles, cuando tenemos problemas. Y es cuando más debemos estar en la palabra. Es cuando más debemos estar en la palabra. Cuando oímos que alguien te traicionó, ¿qué es lo que debes hacer? Refugiarte en el resentimiento y la amargura y la autoconmiseración. Ahí te pones de los tucanes de Sodoma y no. Sí, denme. Me dio duro su adiós, ¿no? No, hermanos, vete a los salmos y empieza a leer. Llénate de la palabra para que eso te fortalezca en la fe, porque si no corres el riesgo de ¿qué? Abandonar el camino. Uy, está bien dividido, hermanos, porque de verdad, o sea, predicarlo es una cosa, pero vivirlo es otra. Vivirlo es otra. Claro, hermano, yo que he vivido ciertas situaciones así, luchas con tu carne, en serio, porque en un punto dado Satanás te dice, Dios es injusto. ¿Por qué yo si voy a la iglesia y si yo estoy en iglesia infantil, o yo predico acá, o yo asisto todo hasta jueves y domingo y hasta los días que no hay reunión yo vengo? ¿Por qué me pasa esto? Y yo te voy a decir algo, en ese momento no lo vas a entender. No lo vas a entender. Pero lo que debes decir es como los hijos de Coré: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Él mismo se está diciendo, los hijos de Coré se están diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque el alma es el centro de las emociones. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. O sea, porque aún he de alabarle. O sea, yo confío en Dios, aunque me está doliendo. Pero eso solamente lo vas a decir cuando estás a la luz de la Biblia, del Evangelio, que a pesar de todo tú sigues allí. Pero si tú te alejas, vas a perecer. El desaliento, hermanos, puede invadir al cristiano, ponerle duda de su fe y bajo la presión de la persecución convencerlo de que es mejor dejar la fe. Cuando te dicen: tú desde el momento que creíste tú ya no eres mi hija. Hermanos, la aflicción no es un accidente, sino que es parte de la vida cristiana. Sufrir por Cristo es una prueba necesaria. Otra vez, la aflicción no es un accidente,
sino que es parte de la vida cristiana. Sufrir por Cristo es una prueba necesaria y en esa prueba se afirma y confirma la verdadera fe. Ahora te digo, ¿quién quiere sufrir? Nadie. Yo no quiero sufrir. ¿Te han hecho esta pregunta? ¿Cuál es la forma en que no te gustaría morir? ¿Ahogado? ¿Ahorcado? ¿Quemado? Dicen que los quemados no mueren por la quemadura, mueren por asfixia. Del humo que está saliendo de la quemadura, no, te mueres por eso, no porque te estás quemando en sí. Que te caigas de un 20º piso. Y luego una vez le pregunté a un hermano, ¿qué pensará esa gente que va cayendo y va viendo el piso que se le va a hacer? ¿Qué está pensando en su mente? Hermanos, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, alguien que muere por Cristo tiene una recompensa mayor. Una recompensa especial para él hay aquel que sufre por Cristo. O sea, cuando te dicen, ay, sí, tú aleluya, te duele, pero hay una recompensa para ti que sufres por Cristo. Cuando te dicen, tú ya no eres mi hija, para mí estás muerta, tienes una recompensa por ese sufrimiento. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males mintiendo. Bienaventurado significa hay una recompensa para esa gente. Termino. 1 Tesalonicenses 3:4, y con eso termino. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Lenguaje actual. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertíamos que tendríamos dificultades. Y como ustedes bien saben, así ha sido. Veamos, hermanos, el padecer tribulaciones es parte de la enseñanza cristiana. Que hoy en día, ¿qué se les dice? Tú eres hijo del rey, tú no debes de sufrir. Tú reprende, el diablo te quiere quitar tu herencia. ¿Será? ¿Te imaginas? No, hombre, qué gran enseñanza. Eso, si la enseñanza lo hubiera tenido Job, otra cosa sería de su vida, ¿verdad? No, Job era un miserable. Porque él no reprendió al diablo para que no se llevara su herencia. Hermanos, Job, en apariencia, le fue quitado todo, pero él seguía siendo rico. ¿Sabes por qué? Porque lo tenía en el corazón. Porque para él las cosas eran cosas. Eran cosas. Cuando tienes esa posición así, hermanos, de que está Dios en el centro de todo y las cosas solamente te complementan. Complemento es que ya tienes todo, pero solamente es algo que te va haciendo tu vida un poquito más llevadera, ¿no? Una esposa, un esposo, un coche, un trabajo, una computadora, una casa, son complementos, no es tu vida. Cuando es así, podemos asegurar que eres rico. Hubo un canto que cantábamos cuando yo tenía 10 años, ¿no? Que decía que los cristianos somos ricos, tenemos paz, felicidad. Jesucristo nos los dijo, que el cielo es para ti y para mí. Dice, los cristianos somos ricos, ¿pero por qué? Yo cuando tenía 10 años yo me preguntaba, ay, pero yo no tengo dinero, ¿cómo que somos ricos? Ahora lo entiendo. No se refiere a cosas, se refiere a lo espiritual, hermano. Y cuando entendamos eso, te vas a dar cuenta que Job seguía siendo rico, aunque no tenía nada. Entonces, hermanos, es una enseñanza que está en la Biblia, tribulación. ¿Quién no sufrió? ¿Quién no sufrió? En la Biblia. Mencióname a alguien que no sufrió. Que no haya pasado una tribulación. Noé,
Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, Juan el Bautista, Pablo, Pedro, Jeremías, Isaías, Josué, Moisés. O sea, es una enseñanza que está ahí, no estamos hablando de un solo verso, estamos hablando de muchos versos que hablan de eso, que el cristiano tiene que padecer, porque el discípulo no es mayor que ¿qué? Que su maestro. Entonces, no es algo que debe quedar aislado, hermanos. No, es algo que debemos enseñar, que debemos tener presente y que va a suceder. Y otra cosa importante, debes enseñárselo a tu hijo también. Porque también hay muchos padres que no le enseñan la realidad de la vida al hijo. Y es que a veces la vida es cruel, ¿o no? Aunque tú quieras decir, no, mi hijito, nadie lo toque. Es cierto, no se puede. Y tienes que enseñarle que a veces va a tener que llorar. Que a veces se va a encontrar con algo que es injusto. Sí. ¿Y está dentro de la iglesia? Sí, porque somos cristianos, pero seguimos siendo humanos. Sí, hermanos. Entonces, asuntos como el juicio de Dios, el regreso del Señor, la tribulación, el sufrimiento, la muerte, son necesarios, hermanos. Son necesarios tratarlos. La voluntad de Dios se hace también en la tribulación. La voluntad de Dios se hace también en la tribulación. Ahí la vamos a dejar. Nos vemos en 15 días.